Muy buenos días, jóvenes, buenos días a las autoridades que están el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a este séptimo ciclo de conferencia de Ciencias Sociales dirigida a profesores y alumnos de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual. Tengan todos ustedes muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta escuela, nuestra preparatoria número 9. Asimismo, saludamos a las diferentes dependencias de nuestra alma mater que nos siguen a través de Internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica en coordinación con la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, presenta la conferencia La Historia de la Educación a Distancia, Orígenes y Antecedentes, que será dictada por la maestra Mireya Sandoval Asprón. A continuación, me voy a permitir presentar las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros la maestra Ana María Gómez Valdés, directora de esta preparatoria número 9. Asimismo, está con nosotros el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Bienvenido. De igual manera, se encuentra con nosotros la maestra Mireya Sandoval Asprón, conferencista del día de hoy. Bienvenida, maestra. Asimismo, la licenciada Margarita Rodríguez Moncada, ella es coordinadora de proyectos de nivel medio superior. Bienvenida, licenciada Diana Margarita. Para continuar con este evento, me permito presentar y pedirle de favor que la directora de la preparatoria número 9, la maestra Ana María Gómez Valdés, pase con nosotros para dirigirnos un mensaje de bienvenida. Buenos días, miembros del Presidium. El maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Bienvenido sea usted. Maestra Mireya Sandoval, conferencista del día de hoy. Licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos de nivel medio superior. Sean todos ustedes bienvenidos. Directores y jefes de áreas de las diferentes preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestros y alumnos de las materias del área de sociales y problemas éticos del mundo actual. Sin duda, los nuevos modelos de educación a distancia representan una solución para asegurar la igualdad y el acceso a la educación de nuestro país. Por eso, es un honor para nosotros recibir esta mañana a la maestra Mireya Sandoval, especialista en este tema, quien nos acompañará con la conferencia La Historia de la Educación a Distancia, Orígenes y Antecedentes. Estoy segura de que con su experiencia, la maestra Mireya nos ayudará a entender cómo esta modalidad educativa ha venido respondiendo de manera flexible y con calidad a las necesidades de la educación de las personas que no tienen la facilidad o la oportunidad de acceder a un esquema de aula tradicional. En la preparatoria 9, creemos que la educación a distancia es muy importante y por eso nos sentimos contentos de recibirlos esta mañana para hablar sobre este tema, como lo va a mencionar más tarde la maestra Mayra. De antemano agradezco al señor rector por esta oportunidad que nos da, por este espacio que nos ha ayudado a construir para poder estar trabajando con este programa de educación a distancia, ya que sin esos apoyos pues sería muy difícil, ¿verdad?, poder transmitir a otras escuelas, a otras preparatorias. A nombre del maestro Alejandro Galván Ramírez, director del nivel medio superior, siendo las 11:07 horas, doy por iniciado el séptimo ciclo de conferencias de Ciencias Sociales. Gracias. Muchas gracias a la maestra Ana María. A continuación, le pedimos por favor que el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, pase con nosotros para dirigirnos su mensaje.
Buenos días. Nos da mucho gusto estar en este día y en esta mañana aquí con ustedes, los alumnos y maestros de la preparatoria número 9. Nos complace grandemente estar con ustedes porque esto es parte de un proyecto que el rector actual, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, ha impulsado y ha estado impulsando con mucho entusiasmo y con muchas expectativas. Es un convenio que se firmó entre el rector y el representante entonces, el presidente de la Sociedad Nueva Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, el doctor Fernando, quienes tuvieron la visión para que se incorporara a la Sociedad Nueva Leonesa de Historia, Geografía y Estadística como aportadora para fortalecer los estudios de ciencias y humanidades, porque en la sociedad pues hay maestros y estudiosos de la historia que conocen demasiado de la historia regional, de la historia nacional y de la historia internacional, de la historia universal, porque se dedican a eso de manera exclusiva, algunos ya con muchos años de experiencia. Y a mí en particular esto me da mucho gusto y mucho placer, porque en estos momentos donde vivimos una globalización exageradamente materialista, tecnológicamente fría, con una comunicación que se preocupa más de los comerciales y de los intereses materiales que de las relaciones humanas, es precisamente estudios de las humanidades y de las ciencias sociales las que vuelven entendibles los momentos que estamos pasando y que nos hacen comprender estos momentos tan interesantes del mundo y que nos permiten precisamente fortalecer los orígenes de nuestra identidad, en especial como norteños y en lo general como mexicanos. Por eso nos complace grandemente y hemos estado también abrazando con mucho entusiasmo este compromiso que existe entre la sociedad nuevoleonesa que hoy me complazco en representar y la Universidad Autónoma de Nuevo León, de las cuales ustedes son estudiosamente estudiantes muy orgullosos de nuestra universidad. Así es que todo esto en realidad redunda en grandes beneficios para la universidad en general y para la formación de estudiantes que egresen con un sentido muy claro de la responsabilidad social que van a tener como profesionistas. Así es que en estos momentos nos sentimos muy complacidos y estamos seguros que la conferencia de hoy, que es una conferencia del séptimo ciclo, integrada por precisamente 11 conferencias que vamos a llevar a distintas preparatorias. Y estamos seguros que va a ser muy provechoso para ustedes. Muchas gracias y gracias por estarnos atendiendo, y a la directora en especial le damos las más expresivas gracias de parte de nuestra sociedad. Muchas gracias. A continuación me voy a permitir dar lectura del currículo de la maestra Mireya Sandoval Aspran. La maestra Mireya estudió la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 1997 al 2002.
También cursó la maestría en Educación Superior con especialidad en la enseñanza de las ciencias sociales, en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2003 al 2006. Cuenta con el certificado del examen de competencia en inglés EXI, extendido por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Consejo Británico en México desde abril del 2009. Es pasante del doctorado en Educación por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Cabe mencionar que ha participado como ponente en más de 20 conferencias y ahora pues colabora con la Universidad Autónoma de Nuevo León en este 7º ciclo de conferencias. También dentro de su desarrollo laboral y experiencia como profesionista, es importante decir que desde julio del 2009 a la fecha es la coordinadora académica del Centro de Información de Historia Regional Hacienda San Pedro, Celso Garza Guajardo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De igual manera, desde julio de 2009 a la fecha, ella es la administradora de la plataforma Nexus del Centro de Información de Historia Regional Hacienda San Pedro, Celso Garza Guajardo, entre otras actividades y experiencias en las que se ha desarrollado la maestra. Es por eso que para nosotros es un honor que el día de hoy esté aquí dándonos y impartiendo esta conferencia a ustedes jóvenes, por lo cual me permito también pedirles a los miembros del Presidium que gusten pasar a tomar un asiento con los alumnos para que puedan apreciar la conferencia de la maestra Mireya. Le damos la bienvenida a la maestra con un fuerte aplauso para poder comenzar el día de hoy con la conferencia. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues agradezco mucho a las autoridades por estar el día de hoy, a ustedes estudiantes. En este nuevo ciclo de conferencias, ya es el 7º, como bien se mencionó a través del presidente de la Sociedad de Historia, es el 7º ciclo de conferencias y hoy muy temprano me comunicaba con la maestra Diana Margarita, coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, y hablábamos de que este 7º ciclo de conferencias tienen 11, yo soy la primera en iniciar este ciclo, pero ya van entre 70 y 75 charlas. ¿De quiénes? De los consocios que formamos parte de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Esta asociación civil no lucrativa tiene sus inicios desde el año de 1942 y el maestro Reséndiz lo mencionaba, quien también es el director del Centro de Historia Regional Hacienda San Pedro en Suazua, ahí estamos ubicados. Han desfilado una serie de historiadores, de cronistas, de gente muy especializada en la historia internacional, en la historia nacional y en la historia regional. Y uno de los objetivos que tiene la Sociedad de Historia en convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León es fortalecer los programas del plan de estudios de las preparatorias en el área de ciencias sociales, porque estamos seguros de que podemos aportar para incrementar su conocimiento sobre la historia y sobre todo fomentarles el gusto y el placer por la historia. ¿Por qué? Porque solamente a través de la historia tenemos identidad y solamente con la identidad pues podemos tenerle amor a nuestro país, amor a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres, que es uno de los objetivos de la Sociedad de Historia y que está muy íntimamente en este momento relacionada también con el Centro de Historia Regional. Y bien, pues este 7º ciclo de conferencias tiene por nombre El impacto del conocimiento histórico en el nivel medio superior de la UANL. Su objetivo, estimular al estudiante en el gusto por el conocimiento histórico y social, así como valorar la importancia en su formación integral. Estamos convencidos de que solamente a través de la historia podemos enfrentar el reto de este siglo XXI, pero hay que conocer el pasado para poder tomar decisiones en el presente. Espero que esta temática, siguiente diapositiva, la historia de la educación a distancia, orígenes y antecedentes y su impacto social, pues sea motivo de reflexión, ¿sí?
y que esta información también sea de utilidad, pues para que ustedes a futuro tomen decisiones, si gustan tomar un curso de educación a distancia, ya sea a nivel diplomado o a nivel licenciatura o a nivel maestría, pues la universidad tiene esa opción para ustedes como estudiantes de la preparatoria. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una pequeña introducción. La educación en general, en particular la educación superior, como transmisora del conocimiento, es ahora reconocida como un medio fundamental para el desarrollo sostenible de las naciones. La educación a distancia es hoy una oportunidad, una necesidad de adaptarnos a las nuevas alternativas que ofrecen nuestras universidades para cubrir una demanda cada vez mayor. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León está trabajando, igual que todas sus preparatorias, de tener acceso a una educación de nivel medio superior y superior. Nosotros tenemos que llegar a la opción de brindarles a los alumnos 3 opciones de ingresar a nuestros planteles educativos: la educación escolarizada, la educación abierta y la educación a distancia. ¿Por qué? Porque cada año va incrementándose la matrícula por ingresar a una formación profesional. Entonces, la universidad, siendo una institución pública, pues debe tener ese abanico de oportunidades para fortalecer la formación integral de los estudiantes. Y ahora sí, dependiendo de las necesidades particulares y también dependiendo del perfil de ingreso del alumno, la universidad ofrece estas 3 opciones: lo que es el modelo escolarizado, que es el tradicional, donde se fue formando nuestra educación básica, lo que fue la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Pues ese es el reto, ¿no? Ese es el reto de este siglo XXI, es el reto para todas aquellas universidades, tanto públicas como privadas, pues tener esta gama de oportunidades, estas propuestas que son una alternativa para la necesidad de cada quien, ¿verdad? Siguiente. Factores que han influido en el desarrollo del modelo de la educación a distancia. Pues yo aquí seleccioné 3 o 4, pero en realidad son muchos los factores que han contribuido a este modelo educativo. La necesidad de heredar una cultura, de transmitir conocimiento, de transmitir información, de formarse profesionalmente, o bien tener la oportunidad de continuar con una formación dentro de un programa de educación continua a través de diplomados, ciclos de conferencia, cursos. ¿Todo para qué? Pues para estar más actualizado, tener más cultura, más información, más conocimiento, y todo esto pues nos da la oportunidad de tener mejores opciones de empleo. La necesidad de aprender a lo largo de la vida, pues la universidad bajo este esquema de educación este año inauguró el 2º diplomado para personas de la tercera edad. Y bueno, ahí vemos una opción de la tecnología, pues para que personas de la tercera edad, que obviamente por la avanzada edad, algunos de ellos no se pueden mover de su casa, o tal vez uno de ellos tomando un curso a distancia en un centro donde estén ellos para sus cuidados. Entonces son muchos los beneficios, las bondades, las fortalezas que tienen estos modelos educativos. Otro factor que ha influido en el nacimiento de estos nuevos esquemas, pues es la rigidez de los sistemas convencionales. No para todos es una opción el sistema escolarizado. ¿Por qué? Por la cuestión geográfica, por alguna enfermedad, por alguna discapacidad, personas que están en reclusorios, personas que tienen alguna enfermedad y constantemente están yendo al hospital, o de plano están de permanencia en un hospital por un tratamiento. Tal vez los comerciantes, a las amas de casa, o sea, son muchos los factores. Los avances en el ámbito de la ciencia y de la educación, esto a medida de que hay más desarrollo, hay más progreso, pues se está incrementando las oportunidades de ingresar a la educación medio superior y superior, lo que nos ha causado también una problemática por la cuestión de los espacios físicos. No es posible recibir a tantos alumnos. Yo actualmente, bueno, desde hace 12, 14 años que tengo en la universidad,
soy maestra de la Facultad de Filosofía y Letras de tiempo completo y tengo alumnos de 9º semestre. Cuando mi generación éramos alumnos 15, 20, pero ahora tengo alumnos de 8º, 9º semestre, son 70, son 60, 58 alumnos. Tengo alumnos sentados en el piso, ¿sí? Porque no hay más espacios. Tú dices, bueno, el estacionamiento, las áreas verdes están protegidas, nos meteríamos en un problema, ¿sí? Están protegidas nuestras áreas verdes. Y bueno, ahí es donde viene el reto de las universidades públicas y privadas de ofrecer estos programas alternativos bajo la modalidad del sistema abierto, que son asesorías, o el esquema de la educación a distancia, que son cursos en línea, ¿sí? Otro de los factores es la transformación de la tecnología, pues la tecnología ha avanzado tanto que tenemos muchos recursos, las plataformas virtuales, los recursos didácticos en el salón de clases, las tablets, el chat, el Messenger, ahora lo que es el Face, ¿sí? Todas las redes sociales, todos estos recursos, lo que llamamos nosotros las TIC, la tecnología de la información y de la comunicación, pues bien han fortalecido mucho lo que pueden ser los programas educativos en todos los niveles, como lo que es la educación básica, la educación medio superior y superior. Bueno, estos son algunos de los factores, pero claro que hay más. Pero ya que vamos a hablar de los orígenes y los antecedentes de la educación a distancia, que también vamos a manejar una línea de tiempo, pues primero tendríamos que hacer mención, ¿qué es la educación a distancia? ¿Cuál es la función de la educación a distancia? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Sí? ¿Quién es el perfil? ¿Qué perfil debe tener el docente para poder ejecutar con eficiencia su curso de educación a distancia? Según Michael Simmons y Barbera, que son dos especialistas de los que he leído más, la educación a distancia es una educación formal con base institucional y donde el grupo de aprendizaje se encuentra separado y donde los sistemas de telecomunicación interactiva se usan para conectar aprendices, recursos e instructores. Estamos hablando de una separación física, de una separación geográfica, pero tenemos un grupo, o sea, pertenecemos a un grupo, trabajamos en equipo, hay comunicación, hay interactividad, hay formación, hay conocimiento, hay retroalimentación, ¿sí? A través, vía telefónica, a través de asesorías presenciales o a través de todos estos recursos que nos facilitan la comunicación, la información, el conocimiento con nuestro docente. Barbera dice, la educación a distancia es una modalidad que continúa abriéndose un espacio legítimo tanto en instituciones públicas como privadas, particularmente en las instituciones de educación superior. La incorporación de esta modalidad se presenta como una solución a las necesidades de quienes recurren a ella como una opción, como una oportunidad. ¿Quiénes? Pues las personas que tienen el perfil para trabajar, para estudiar, para formarse bajo estos esquemas educativos. Y dentro de un contexto internacional, ¿quién avala, quién sustenta, quién justifica estos modelos alternativos de la educación? Pues para empezar tenemos a la ONU, Organización de Naciones Unidas, quien ha declarado cómo combatir la pobreza, la desigualdad a través de la educación. La educación como instrumento, la educación como vía, la educación como desarrollo, como progreso, para erradicar la pobreza, para erradicar las desigualdades sociales. Bueno, pero a medida en que se va incrementando la educación en jóvenes, en niños, pues también se va abriendo esta problemática de los espacios físicos, que ya lo comentamos. La UNESCO, en su conferencia cumbre de 1998, declara el papel de la educación a distancia en las nuevas tecnologías. La NUYES, la educación a distancia, constituye una parte esencial de estrategia para el fortalecimiento de la educación superior de la nación. Esto no quiere decir que todos los que estamos en un modelo, en un sistema escolarizado, vamos a emigrar a un modelo de educación a distancia. Pues no, o sea, la educación a distancia es una opción, una alternativa para quien no tenga el horario, que no tenga el tiempo para acudir a una formación presencial, a un esquema tradicional. Bueno, pues que esté la opción de educación abierta o bien la opción de educación a distancia.
distancia, no son diferentes, se complementan. Y aquí tenemos una línea del tiempo, pues para tener un marco de referencia, una mirada a través de la historia de cómo ha surgido la educación a distancia, cómo ha evolucionado a través del tiempo. En Boston ya desde 1728 se ofrecía material de enseñanza por correspondencia. Lo que era la mensajería, el material por correspondencia son las bases de lo que es hoy la educación a distancia. Claro, así, investigando sobre lo que era el sistema abierto a través de correspondencia, pues tiene sus inicios desde las primeras civilizaciones. En 1858 en Londres también ya otorgaba títulos de estudiantes que recibían enseñanza por correspondencia. 1883 Nueva York, 1914 Noruega, 1939 en Francia, 1959 en África, en 1969 en la Unión Británica. Y en México, ¿cuándo nos llega la educación a distancia en nuestro país? No es tan nueva, la educación a distancia en México ya tiene más de 50 años, pero no se le ha dado no se le había dado antes la suficiente difusión. El desarrollo histórico de la educación abierta y a distancia en nuestro país ofrece una tradición por más de 50 años. En 1947, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio diseñó un plan para capacitar a maestros en servicio sin interrumpir su labor docente. ¿Quiénes eran estos maestros? Pues los que estaban en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, atendiendo a hijos de campesinos, y era un problema. También el gobierno y la Secretaría de Educación estaban muy preocupados por instruir a los maestros empíricos, no eran maestros de formación, pero sí tenían el conocimiento, sí tenían las habilidades de instruir a niños de nivel primaria. Entonces se había detectado una problemática, habría que trabajar en esta necesidad de capacitar a los maestros rurales, a los maestros campesinos. Entonces la educación a distancia en nuestro país pues nace en 1947, ya se viene fortaleciendo en 1971. En 1971 se inaugura lo que es el Departamento de Educación Abierta y a Distancia en la UNAM. Claro que pasaron varios años, ¿no? Siguiente diapositivas. Otros antecedentes de la educación a distancia en México: su crecimiento, su desarrollo ha sido paulativo, pero gradual, continuo, se ha trabajado. En 1998 hubo reunión de consejo en las universidades públicas, en la Universidad Autónoma de Hidalgo, y su agenda de trabajo fue la siguiente: hay que desarrollar redes, hay que tener soporte técnico, desarrollo académico, hay que capacitar a los maestros en tecnología, en el uso de las computadoras, en los software educativos. Hay que formar al personal en lo que es la materia de educación abierta y a distancia. En 1999, la Universidad de Tamaulipas, y ahí viene su agenda de trabajo, que la agenda de trabajo estaba enfocada a la capacitación, o sea, formar un cuerpo docente calificado para que diera un uso eficiente en la tecnología, en estos modelos alternativos. En el año 2000, ya en la UNL, pues también se firmó un convenio con las compañías que ofrecen elaboración de software educativos, y ahí entraron más universidades. Eso fue en el 2000, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Politécnico, la Universidad de Tamaulipas, San Luis, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, el Tecnológico de Puebla. O sea, como que fue el boom de la educación a distancia en nuestro país, pues en el año 2000, ¿sí? Tenemos en la otra diapositiva algunos artículos que he rescatado. Tengo más información, pero solamente me dan 40 minutos. Bueno, México tiene cerca de 33 millones de personas mayores de 15 años que no terminaron su educación básica. Aquí lo grave del asunto es la edad que tienen. O sea, estos jóvenes deben de estar formándose en la secundaria o en la preparatoria, y son 33 millones. Esto lo dice Roger Cosío en su libro La educación mexicana y sus barreras. Cada vez es más que se publica a través de artículos de revistas de educación en periódicos locales sobre la necesidad y la urgencia de que las universidades públicas, tanto
públicas como privadas, incrementen programas de educación abierta y a distancia para poder rescatar a esa población desfavorecida. Geográficamente, ¿dónde se encuentran ubicados estos 33 millones de jóvenes? En el sur del país, México, Puebla, Tabasco, Querétaro, Yucatán. Entonces es urgente implementar estos programas de educación medio superior y superior al sur del país. Otro artículo, buscan 24,000 su lugar en la ONL. Este artículo tendrá como unos 2 años, el dato más actualizado no lo tengo. Pues sí, publicamos con orgullo cuántos ingresan, pero desconocemos el dato cuántos se quedan, ¿sí? Y bien, a continuación, mi experiencia. Una servidora también fue subdirectora de educación a distancia en la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí tengo unos 2 casos. Se aplicó el examen del Ceneval para que los jóvenes con inquietudes de ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras en las 7 licenciaturas que se ofrecen, pues ahí está el caso. Presentan 716 y aceptados solamente 250, y los 466 pues no hubo lugar para ellos. El problema no es que pasen o que no pasen, porque al final de cuentas el examen del Ceneval no es un examen, es un instrumento de evaluación de cultura general. O sea, en realidad no hay ni aprobados ni reprobados. La problemática son los espacios físicos. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva es similar, o sea, presentan 683 y solamente prácticamente se aceptó la mitad, ¿no? Esta fuente fue de la Secretaría de Planeación y Evaluación de la Facultad de Filosofía y Letras, está sustentada, justificada. Siguiente diapositiva. Muy bien, ¿cómo se incorporan nuestros estudiantes a un sistema abierto y a distancia? Pues para empezar, cuando se presentan las listas de los jóvenes que ingresaron a la facultad, pues los que están escolarizados y los que están en un sistema abierto, hay un rechazo natural de esta modalidad. Los alumnos lo rechazan, no quieren ingresar al sistema de educación abierta y a distancia. Primero porque aquí primero tenemos un problema de cultura, no lo conocen, y lo que no se conoce pues no se acepta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ya han trabajado varios años de su vida en un esquema de educación formal, escolarizada, tradicional, la primaria, la secundaria, la prepa, y luego quieres entrar a la facultad y te topas con que pues ingresaste, pero se te asignó el sistema de educación abierta. Y luego por un lado los estudiantes, por otro lado los padres de familia. No, maestra, pues cámbiemelo mejor, aunque se espere el otro semestre. Pues es que si teniendo maestro reprobó, pues imagínate si no lo tiene. ¿Y quién le ha dicho al padre de familia o al estudiante que no va a tener un maestro? Claro que sí, pero es otro modelo, es otro esquema, ¿sí? Pero no se le conoce. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En el caso particular de la Facultad de Filosofía y Letras, en la administración del maestro José Reséndiz Valderas, hoy presidente de la sociedad, exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras, pues fue un trabajo como de unos 2-3 años, es capacitar a la planta docente, invertir en infraestructura, en los salones, elaborar programas con las necesidades de lo que es, con las necesidades pedagógicas, ¿sí? Trabajamos mucho cómo elaborar programas para licenciatura en educación, para llevarse a cabo en línea. Cuando a mí se me ofrece la oportunidad de ser coordinadora de sistema abierto, pues yo recibí el sistema abierto con 12, 14 alumnos. Cuando se termina esta administración, dejamos 207 alumnos entre la modalidad abierta y entre la modalidad a distancia, o sea, creció prácticamente en un 100%. El rol del estudiante, ¿cuál es el rol del estudiante? Pues aquí sería el rol, su compromiso, su responsabilidad de formarse de una manera autodidacta. Primer requisito, el gusto por la lectura. Y un problema enorme que tenemos a nivel nacional es la falta de la cultura de la lectura en nuestros estudiantes. Pero ¿cuál sería lo valioso, el beneficio, la ventaja? Pues puede planificar los tiempos de estudio, cuestionar la información que recibe, preguntar al docente o tutor a través del correo electrónico, a través del Face, a través de las redes sociales, por teléfono, por correo electrónico, por celular. O sea, son muchas las opciones de tener contacto con el docente, con el tutor.
Participar en debates y charlas sobre la materia de estudio, chats, trabajos en equipo, preguntar y responder a través de foros, realizar autoevaluaciones para verificar su progreso en la materia, buscar información adicional. ¿Cuál sería el rol del docente? ¿Sí? El rol del docente como guía de la transmisión del conocimiento a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje, guía, facilitador, como requisito dominio en la materia, aplicación de la tecnología, promover grupos de discusión, recomendar lecturas, monitorear el desarrollo, destacar y solucionar problemas, definir nuevo diseño instruccional, definir nuevas formas de evaluar, enseñar a pensar, proponer, investigar, pero siempre y cuando este docente ya haya adquirido la capacitación, la instrucción de lo que es trabajar con alumnos de educación a distancia, que él ya se haya formado, que él ya se haya hecho especialista en estos modelos educativos. Características de la educación a distancia. Bueno, es una separación profesor-alumno. Si le dan escape, se desliza la información. Separación profesor-alumno, utilización de medios técnicos, virtuales, video, gracias, radio. Gracias. Se favorece el autodidactismo, aprendizaje independiente y flexible, comunicación bidireccional, enfoque tecnológico, comunicación masiva. ¿Qué otras bondades, beneficios tiene la educación a distancia? Pues evitar el tráfico de la ciudad, esa es una, tantas desviaciones. Otra, la mancha urbana creció. La urbanización ahora prácticamente ya no es el centro del municipio o del estado, sino hacia las afueras, ¿sí? Entonces el trasladarse vía metro, camión urbano, el coche, el problema de estacionamientos, pues ahí está el modelo de educación a distancia. El fenómeno de la inseguridad, que es una realidad, pues también, hasta la universidad tuvo que plantearse en el turno nocturno. Nosotros hace 2 años, por indicaciones de la rectoría, los que teníamos clases hasta las 9:10, pues se nos recorrió el horario por la cuestión de la inseguridad hasta las 8:30, 8:40, ¿sí? Bueno, ese es otro beneficio, ¿no?, que tiene la educación a distancia. Lo otro, pues las necesidades económicas de cada quien, la problemática del desempleo, la problemática de la pobreza, en que el estudiante entra en conflicto, bueno, ¿estudio o trabajo? O sea, vivo en Guadalupe, trabajo en Escobedo y la universidad está en San Nicolás, o sea, ¿verdad? Entonces ahí está la opción, la alternativa, la educación abierta, la educación a distancia. Ventajas: oferta formativa libre de condicionamientos externos como distancia geográfica, incompatibilidad horaria, organización familiar, establecer un ritmo de estudio personal sin perder el apoyo de los maestros y compañeros, flexibilidad en los plazos y en la dedicación a la formación profesional, familiarización con el entorno de la red, posibilitando el uso de los recursos tecnológicos. Aquí hay un comentario bastante interesante. A medida en que la tecnología ha ido avanzando, pues ustedes también, ustedes tienen un dominio impresionante de la tecnología, y aquí sí hay un desfase entre la tecnología, los estudiantes y el docente. Los docentes estamos un poco desfasados en el uso de la tecnología, eso también es una problemática. Causó mucha polémica haber quitado pizarrones verdes y poner pizarrones interactivos, ¿no? Modelo Polyvision en aquel entonces. Había maestros que exigían se le volviera a colocar su pizarra verde. Pusimos la pizarra, no, actualizamos al maestro, ¿sí? Que esos son los recursos de la tecnología. Entonces, para tener una interactividad, una comunicación, pues tenemos que entablar una comunicación, un lenguaje entre el grupo y entre el maestro, que es el lenguaje de la tecnología. No es lo mismo estar hablando de la historia de Benito Juárez, cuando nació, campesino en Oaxaca, que yo ponerles un documental de Editorial Clio, ¿sí?, o unas imágenes de lo que fue el contexto social y económico político
a través de fotografías de la Revolución Mexicana, o sea, entender el contexto a través de imagen, de fotografía, de sonidos, de audio, y ahora no se diga el apoyo a la tecnología en la primaria, ¿sí? Sonido, imágenes, interactividad, colores, pues eso hace la clase interactiva. Didácticamente la hace atractiva visualmente, que estar escuchando al maestro que esté dictando, que esté leyendo por horas o que les ponga a contestar el libro, ¿sí? Yo comentaba con los alumnos de historia, me decían, maestra, es que la historia es aburrida. Le dije, no es aburrida, es muy interesante la historia, tener identidad, conocer el origen de nuestros antecedentes, conocer nuestra historia para construir el presente. La situación es cómo me han impartido historia. En lo personal, yo como crecí con la materia de historia, pues me pedían la bandera y ahí corría yo a la papelería por mi estampa. ¿Qué hacía yo con la estampita? La volteaba al revés, la pegaba en la libreta y lo transcribía tal cual, ¿sí? Pero bueno, nadie me explicó cómo nace la bandera de México, si se hizo una convocatoria, por qué sufrió transformaciones en cuanto a las imágenes, en cuanto al diseño. O sea, realmente contar el contexto, vivir la historia y transmitirla al estudiante. Y ahora con tanto recurso tecnológico, pues tiene que ser atractiva la historia, geografía, civismo. Solo hay que capacitar al maestro para que elabore material didáctico y atractivo. ¿Para qué? Para que este proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, cobren ustedes un conocimiento significativo, ¿sí? Que conserven en su memoria y que ese conocimiento histórico tenga aplicación en su vida, ¿sí? Conclusiones. La educación a distancia considera al estudiante comprometido con su propio crecimiento intelectual autónomo, que emplea la tecnología y genera estrategias de comunicación con sus compañeros y maestros. El maestro asume un nuevo rol, brinda asesoría en forma personalizada y al mismo tiempo colectiva. Estructura y facilita experiencias de aprendizaje que refuerzan la adquisición de conocimiento, además de emplear diferentes recursos tecnológicos para apoyar el aprendizaje. La necesidad de formación para la vida, las exigencias laborales de los educadores en servicio y de los profesionales con necesidades de educación continua fueron factores relevantes en el nacimiento de los sistemas de educación a distancia, no solo en México, sino en otros países. Y yo concluyo diciendo que la educación a distancia llegó para quedarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos por supuesto a la maestra Mireya Sandoval Asprón, conferencista del día de hoy, por este tema tan interesante que nos trajo y nos compartió. El día de hoy vamos a pasar a un minuto de preguntas y respuestas para todos los jóvenes que se encuentran aquí. ¿Alguna pregunta interesante, algún comentario que le quieran realizar a la maestra? Ya está disponible para poderlas contestar. Por ahí tienen el micrófono. ¿Alguna pregunta, comentario sobre la educación a distancia, jóvenes? ¿Que quieran realizar? Sí, tengo una pregunta. Lo que es la modalidad de a distancia ubica más que todo para tener acceso a mayores personas, o sea, que no tiene suficiente espacio en las universidades. Y usted comentó que en lo que es la zona sur de México, la educación, o bueno, el 33 millones de personas que no tienen educación, la tecnología no ha abarcado todas las áreas de México. No toda la población mexicana tiene acceso a internet, no tiene acceso a una computadora o acceso a los medios de comunicación tecnológicos y actuales y avanzados. Eso es una problemática para lo que es la modalidad de distancia, y la pregunta sería cómo lo resolverían o cuáles son las propuestas que tienen las universidades en base al problema que tienen presente.
Aquí, más que las universidades, el gobierno. Realmente trabajar, y estoy segura que ya existe lo que son políticas educativas. Aquí sería que las universidades públicas, junto con la Secretaría de Educación y el gobierno federal, elaboraron un plan estratégico para colaborar e irse a esas zonas del sur, a esas zonas rurales, indígenas, campesinas, construir aulas móviles, ¿por qué no instalar una escuela en la sierra? O sea, si estamos esperando que bajen los indígenas, ¿por qué no ir hasta donde están ellos, en su hábitat natural y en su propio idioma, instruirlos en lo que es la educación básica, pero con tecnología, ¿sí? Para que ese indígena, para que ese campesino tenga las mismas oportunidades que una persona que ha crecido con todos los recursos en la ciudad, ¿no? En el área metropolitana. Esa sería una opción y en lo particular esa sería una propuesta. Y preguntando también por la reforma educativa, la modalidad de distancia se presentó también como, o sea, por parte del gobierno como un modo dentro de esos puntos de vista de la reforma educativa, o es una propuesta totalmente aparte por otras organizaciones educativas. La reforma educativa es la reforma del actual gobierno federal, del presidente Peña Nieto, que en cada sexenio hay una reforma educativa. ¿Cuál ha sido la problemática de esta reforma educativa? Que maestro que no pase la evaluación se le va a suspender de sus labores o se la va a finiquitar. O sea, esa es la problemática. Yo no he leído el documento completo, lo he buscado en internet, pero únicamente se enfoca a lo que es la evaluación del docente. Desconozco si esta reforma educativa tiene como estrategia implementar programas de modelos educativos de educación abierta y a distancia. Eso lo desconozco. He buscado el documento completo y por internet hasta hoy fecha no lo he encontrado. Y claro que me interesa mi formación, soy pedagoga. Toda mi formación académica ha sido en educación y me interesa mucho de la reforma. Ya que lo comentas, el problema de la educación en México es que la educación se le ve como un problema de presupuesto y no como un proyecto nacional de inversión. A la educación hay que invertirle, pero los frutos son a largo plazo. Pero ¿cuál es la problema en nuestro país? Que nuestros gobernantes, nuestras autoridades gubernamentales ven a México como un problema de presupuesto. Hay que destinar un porcentaje para sector salud, hay que destinar un porcentaje para sector vivienda, otro porcentaje para educación. Y lo que es la problemática de educación no la puedes agrupar con otras problemáticas sociales. La educación es un proyecto a nivel nacional, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que vienen los presidentes y cortan el proyecto. Viene otro sexenio y otra reforma educativa, otro sexenio y otra reforma educativa. ¿Cuándo vamos a ver el impacto de los resultados de un proyecto para el país? Si no trabajamos de una manera continua y esperar a que se vean los resultados a largo plazo. Y hablando también de presupuesto, ¿quiénes organizaciones son las que están aportando o dando la inversión para que la modalidad de distancia se dé sobre todo en lo que es la Universidad Autónoma de Nuevo León? Bueno, yo mencionaba ahí algunos organismos gubernamentales de contexto internacional. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha propuesto a los países en vías de desarrollo que se invierta el 7% del PIB, del Producto Interno Bruto, a la educación. Ya sea que ya una vez que llegue el presupuesto para la educación lo destinen para educación abierta, para educación a distancia, para capacitación, para infraestructura, pero claro que sí hay un organismo que vela porque las instituciones educativas tengan recursos para la educación. Gracias, sería todo. Hola, buenos días. Quería saber si todas las facultades y preparatorias ya tienen el sistema de educación a distancia. No. Esta información ya la he solicitado a la Dirección de Educación a Distancia de la universidad y no todas las preparatorias. Yo misma le tenía una pregunta a la directora el día de hoy, que si tienen el modelo de educación a distancia o educación abierta. ¿Sí? ¿Las 3 modalidades? ¿Cuántos alumnos tiene, maestra? No tengo la información, ahorita
tengamos en educación a distancia, pero tenemos bastantitos. Bueno, aquí por la universidad, aquí está la maestra Margarita, que es quien mejor tiene el dato. ¿Tenemos 27 preparatorias? ¿27 prepas, Diana? No, son 29 preparatorias. A mí me interesa el dato, cuántas de estas preparatorias manejan el modelo abierto. Toda mi formación ha sido en educación, pero mi especialidad es la educación abierta y la educación a distancia. Mi tesis de maestría fue sobre la elaboración de material didáctico para maestros del sistema abierto. Mi tesis del doctorado es sobre las competencias, roles y funciones del docente en universidades públicas del nivel superior para la modalidad de educación a distancia. Esa es mi línea de investigación y precisamente estoy investigando el impacto en mi universidad, cuántas preparatorias ofrecen estas alternativas para nuestros estudiantes foráneos o también para los estudiantes del área metropolitana que por N razones no pueden acudir a un modelo tradicional. Y otra línea de investigación es cuántas facultades están ofreciendo educación a distancia. Gracias. Me acaban de pasar la información, tenemos 500 alumnos en distancia. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y no hay alguna otra pregunta, jóvenes? Maestros que nos acompañan. Bueno, les damos las gracias a todos ustedes por asistir, por supuesto a las autoridades, a los docentes, a los alumnos que nos acompañaron el día de hoy y también a quienes nos están siguiendo a través de internet. Bienvenidos sean a este 7º ciclo de conferencias. De nuevo, el día de hoy iniciamos para comenzar con los siguientes cursos de ciencias sociales dirigidos principalmente a profesores y alumnos de ciencias sociales y problemas éticos del mundo actual. Muchísimas gracias por su asistencia.